Los héroes de la fe se presentan en Hebreos 11, no eran perfectos, había fracasos e inconsistencias en sus vidas, pero sus nombres están escritos ahí a causa de su fe. No es que Dios no dé importancia al pecado, sino que ha provisto de una manera en que los pecadores pueden ser librados de eso, ¿verdad? Del mal, del pecado, y mediante la fe poder marcar la diferencia. Hay un antes y un después de conocer al Señor. Y esto debemos nosotros entender como cristianos. La vida antigua ya ha pasado, ¿verdad? Así como dice el coro de esa canción, de ese himno, he decidido seguir a quién y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. Rahab, un ejemplo excepcional de fe, pudo refugiarse tras el cordón de grana que colgó ahí por la ventana, que tiene un simbolismo muy especial también para nosotros, porque el único refugio para el cristiano es la sangre de Jesucristo. Y era la señal viva de que Rahab tenía fe en los espías, que le iba a proteger no solo a ella, sino a su familia. Entonces es el símbolo de la sangre de Jesucristo. Entonces podemos nosotros mirar Hebreos 11:31 y decir, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El primer punto, vimos que Rahab, a pesar de que era pecadora, fue salva por gracia, mediante la fe. Esta es la salvación, por cierto, y la única manera en que podemos recibir la salvación, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es el medio. El objeto de nuestra salvación es Jesucristo. Él fue quien efectuó el pago. Nosotros confiamos que Él ya efectuó el pago porque Él dijo, consumado es, pagado está. Creemos que Él pagó nuestros pecados con su sangre y creemos que Él resucitó de los muertos y que solamente a través de Él tenemos vida eterna, que no hay otra manera, no hay otra forma, no por las buenas obras. Dice también Romanos, si es por obra ya no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. La salvación es un regalo, no es un mérito, no es porque merecemos. Porque si era por merecimiento, lo único que merecíamos era y es y sigue siendo el castigo eterno. Pero la gracia de Dios en favor de nosotros, así como Rahab creyó, ella fue salva por gracia. Vemos también en el punto número 2 que la fe de Rahab empezó en el mismo lugar donde empieza nuestra fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ella había escuchado de lo que Dios hizo en favor de su pueblo de Israel, de cómo le rescató de Egipto, cómo secó las aguas y ellos pudieron liberarse. Ella había escuchado, pero no solamente ella, sino todos. Dice, 2 veces encontramos, ahí está subrayado, en el versículo 10 y en el versículo 11, hemos oído, oyendo esto, ¿qué cosa? Lo que el Señor Dios hizo, las maravillas de las obras del Señor, ¿verdad? Ella entonces comenzó su fe, ahí donde también comienza nuestra fe, porque en algún momento alguien vino a hablarte de lo que Dios hizo y vos decidís creer. Hasta hoy en día hay gente que no cree, está dudando. Pero nosotros hemos decidido creer que Dios hace todas las cosas. Resulta evidente que creyó lo que había oído, por eso dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. La fe acepta lo que Dios dice y actúa de acuerdo con ello. Número 3. Rahab
no guardó esa fe, ella lo confesó, es decir, lo pronunció, lo dijo, lo evidenció. ¿Cómo se evidencia nuestra fe? Al hablar, al expresar, al manifestar. Ella dijo a los espías. Ella no era una creyente secreta, y hay una diferencia entre una fe intelectual y una fe genuina, una fe real. Porque Rahab dijo, hemos oído, lo que presumiblemente incluía a otros habitantes de Jericó, pero el versículo 9 nos dice claramente que ella creyó y dijo, sé que Jehová. Quizás otros habían creído acerca de Dios y su poder, pero ella en cambio había creído y confiado en Él. Entonces hay una palabra clave, Dice, os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En el Nuevo Testamento, en Romanos 10:9, nos dice que para tener esta fe es necesario que nosotros podamos confesar, porque en el corazón se cree para justicia, pero también con la boca se confiesa para salvación. En algún momento usted y yo hemos llegado a decir, Señor, necesito de ti, perdóname. Hemos tomado esa decisión de creer, y qué bueno también es poder confesar y no quedarnos callados. Ella mostró esa fe a través de sus obras. Las obras son la evidencia de la fe. Por eso Hebreos 11:31 dice claramente eso, ¿verdad? Donde la fe es real, se hace ver. En este caso, ella escondió a los espías y les dijo qué tenían que hacer o dónde resguardarse para luego enviarlos. Pero la mayor evidencia de su fe fue ese cordón de grana, pues era la señal de que había creído la palabra de los espías. Mientras ese cordón colgaba de esa ventana, Rahab sabía que estaba segura. Mientras que ese cordón de grana, esa tela colgada ahí, estaba colgada ahí en la ventana, ella sabía que estaba segura, porque cuando venía el pueblo de Israel a Jericó, ellos identificaban dónde estaba Rahab, dónde estaba su familia. Por lo tanto, ella tenía esa seguridad. ¿Dónde nosotros tenemos seguridad, hermanos, de nuestra salvación? Ese símbolo del cordón de grana en la ventana, ¿qué representa para nosotros? ¿Dónde está nuestra seguridad? En Jesucristo. No depende de lo que yo sienta. A lo mejor ella sentía también susto, o sea, experimentaba el temor, porque bien lo dijo, a causa de vosotros todo el pueblo está temeroso. Pero no basaba esa salvación en sus sentimientos, sino en lo que sabía de que Jehová era poderoso, milagroso, y confiaba de que esa señal era suficiente para que ella pueda ser salva y su familia, al igual que nosotros. No podemos agregar nuestras obras para la salvación. Entendemos que la fe se evidencia por las obras, pero no son las obras las que nos dan la salvación, sino Cristo a través de su obra en la cruz. La única obra suficiente para la salvación de nuestra vida es la cruz de Cristo, su sangre derramada en la cruz, su sacrificio. Vamos a ver a continuación el número 5, y dice que la fe de Rahab involucró un cambio total, un cambio notable, un cambio radical. Al creer en Jehová, toda su vida se transformó. Significó dejar atrás esa ciudad condenada, separarse de su pueblo e identificarse con un nuevo pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Rahab? ¿Qué ciudad? Jericó. Y ahora
estaba dejando atrás Jericó. ¿Y cuál ahora es su pueblo? ¿El pueblo? Israel. Entonces ella dejó atrás esa vida que tenía ahí en las torres, que probablemente a lo mejor ni quiere recordar. Recuerdo el testimonio del hermano Américo cuando se dirigía a los jóvenes. Yo no quiero hablar mucho de mi vida pasada. Y por supuesto, es que nos produce vergüenza, incomodidad. Pero gloria a Dios y gloria a Cristo que pudimos conocerle a Él y podemos dejar atrás el pecado, dejar atrás esa vida desordenada. Ella dejó atrás esa ciudad y se identifica con el pueblo. Cumplió lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Subrayado ahí, resaltando, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Primera Tesalonicenses 1:8, la segunda parte y el 9. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos habéis recibido o nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Hay un cambio radical de los ídolos a Dios, al Dios vivo y verdadero, al único merecedor de nuestra alabanza, y ante Él nosotros vamos a doblar rodillas. Es mejor más temprano que tarde, porque Filipenses 2:11 dice que un día toda lengua confesará, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. No esperemos estar en un lecho de muerte, en una cama de hospital para decir, ahora Señor te entrego mi vida. No esperemos a quizás pasar una súper grande prueba, decir, ahora Señor yo te voy a servir. Y que no sea excusa para decir, yo Señor, o decir, no, yo no voy a servir al Señor, yo demasiado desastre soy. Pero si Dios cambió la vida de esta mujer, puede cambiar la vida de cualquier persona. Imagínense, hubo un cambio radical en su vida, un cambio total. Entonces, Rahab tuvo un antes y un después. ¿Y cuál fue la diferencia? Que conoció al Señor, a Jehová, al Dios de Israel. Al creer en Jehová, hubo un cambio. Una obra de gracia en el corazón siempre llevará a un cambio de vida y de carácter. Qué bueno es ver ese cambio en otras personas, pero mejor aún ver en nosotros. Porque cierto es, yo escuché a un vecino decir, yo veo a los cristianos que son muy diferentes a los demás, porque tienen una vida ordenada, una familia constituida, hay orden. Yo no escucho que se estén gritando. Y yo decía por dentro, qué bueno. Significa que hay personas que están demostrando el cambio en sus vidas y hay un antes y un después. Vamos a ver el siguiente punto, que la fe de Rahab no fue, vamos a decir, egoísta para decir, no, solo yo quiero y solo yo quiero esta salvación, solo yo quiero ese regalo. Ella no pensó en sí misma solamente para salvarse. Tuvo que tomar la decisión, pero también ella quería extender ese regalo a otras personas y obviamente involucra su familia. La fe de Rahab, una fe singular. En plural, ella dijo, hemos oído, pero ella cuando creyó dijo, sé que Jehová. De la misma forma, nosotros hemos escuchado. En plural, quizás muchos de nosotros han escuchado, pero solo los que toman la decisión de creer en Jesús reciben esa gracia. Es muy claro el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, porque Jesús vino a lo suyo, a los judíos, pero los suyos no le recibieron, sino que
No, no queremos. Taparon sus oídos, ¿verdad? Endurecieron su corazón. Dijeron, no, no queremos. Pero el verso 12 aparece un grupo de personas en donde nosotros estamos. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe de Rahab abarcó a sus amistades. La fe de Rahab abarcó a sus familiares. La fe de Rahab abarcó a sus seres queridos. Según Josué 2, 12 y 13, demostró una gran preocupación por la salvación de su familia y amistades. Podemos ver ahí el texto, dice, os ruego, pues, os ruego. Hay una diferencia entre pedir y rogar. Pedir, ¿me puedes traer tal cosa? Es como algo quizás habitual, pero el ruego es un clamor de corazón. Te ruego, te imploro, clamo a ti. Ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi papá. Sabemos lo que eso representa en aquella época, ¿verdad? La importancia, y debería de ser todavía en nuestra época, el honrar a nuestros padres y no olvidarnos de nuestro padre, mi madre. Quizás hasta ahí pudo haber quedado. Mis hermanos se portaron muy mal. Ellos no se merecen. Pero Rahab no dijo eso. Ella dijo también mis hermanos, también mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Hay un precioso texto en el libro de los Hechos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entendemos que no todos comparten la fe. Puede que estemos en una familia donde el hermano no cree en Jesús, pero es nuestra familia que Dios nos ha dado. Podemos orar por su salvación, pero nosotros no podemos decidir por él. Lo que podemos hacer es compartirle el mensaje de las buenas nuevas. Y fíjense que Rahab tenía que ir a hablarles y tenía que transmitirles lo que va a pasar. Su papá, su mamá, su hermana, su hermano también creyeron. Por eso vinieron a resguardarse ahí. De la misma forma, esas personas que entraron al arca se salvaron del diluvio porque creyeron. El resto no creyó, se burló, rechazó. Y hasta hoy en día hay personas que rechazan porque es locura para los que se pierden, pero salvación y vida eterna para los que creen. El evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Es para salvación al judío primeramente y también al griego. Y ese mensaje se tenía que transmitir a todo el mundo. Quiero solo citar algunos ejemplos de personas que tenían un gran amor hacia su familia o hacia sus seres queridos. Por ejemplo, pregunto, Esther, ¿les viene a la mente Esther? ¿Qué hizo Esther? Entonces pensó en su familia, en su pueblo. Otro ejemplo, Andrés y Felipe. Ese está en San Juan 1:40 al 49. Los que estudian FLET seguro ya saben. ¿Sí? Fue al hermano, a buscar al hermano. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado. Y puede que venga a tu mente otros personajes ahí que estamos estudiando, por ejemplo, que se fue corriendo a decir, hay alguien que me dijo todo de mi vida, que ha revelado todas las cosas. ¿Quién era? La mujer samaritana, punto para la hermana Edith. En el Antiguo Testamento, Nehemías, cuando se enteró cómo estaba su pueblo, su familia, él
hizo ayuno, oración, duelo, lloró y luego se puso las pilas y dijo, me voy. Y en el capítulo 8 de Nehemías vemos restaurada la familia, vemos unida la familia, escuchando el consejo de Dios desde la mañana hasta el mediodía. No veo mi cartel de 5 minutos. ¿Cuánto más me falta? Gracias, gracias. La pregunta que quiero hacerte, hermano, antes de ir al último punto, quiero hacerte la pregunta, y me hago también, ¿tenemos nosotros la misma preocupación? Pensá por un momento, ¿tenemos la misma preocupación por nuestros hermanos? ¿Tenemos la misma preocupación por nuestras hermanas de sangre? ¿Por nuestros padres? ¿Tenemos la misma preocupación por nuestros amigos? Porque si no le compartiste el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, entonces significa que se merece luego que se vaya nomás al infierno. Demasiado malo se porta. La gracia de Dios para con nosotros. Nosotros también tenemos que compartir ese mensaje. Por último, la fe de Rahab la llevó a una posición de gran honor. La convirtió en un canal de la bendición de Dios. ¿Cómo es eso? Una mujer con una conducta bastante llamativa y muy poco aceptada en la sociedad. Ella fue la madre de Booz, bisabuelo del rey David, o sea, Booz era bisabuelo del rey David, de quien habría de descender generaciones después el mismo Señor Jesús. El Mesías vino a través de ese linaje. ¿No le parece sorprendente una mujer que tenía una vida tan tachable, pero no era intachable? La gente le señalaba por su conducta, pero sin embargo Dios a través de ella envió al Mesías, utilizó su vida. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Fíjense, esto ya es el resultado. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Impresionante. Dentro del capítulo 11 hay montones de historias, personas comunes y corrientes, personas que han fracasado, pero confiaron y se levantaron y demostraron a través de su vida de que tenía su mirada allá arriba, prefiriendo ser incluso maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién era ese personaje? Hebreos 11, 24 en adelante habla de Moisés, ¿verdad? ¿Dónde tenía la mirada? En el galardón, en la presencia celestial. No tenía la mirada en lo terrenal, no tenía la mirada en los deleites temporales del pecado. Pero Satanás es muy astuto y te presenta deleitoso el pecado, pero te está cegando y te da algo tan de poco valor y tan momentáneo y no estás mirando el galardón celestial. Qué lindo es ver personas que han confiado. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Podemos ser el canal de bendición de Dios para nuestra familia? Podemos ser. No es ir a gritarles, pero sí es gritarles la salvación y demostrarle ese amor que Cristo nos mostró a nosotros. Quiero terminar con esto, querido hermano, hermana. Si usted dice, yo no soy el indicado, yo no puedo, he fracasado muchas veces, hice lo malo, descuidé mi vocabulario, mi pensamiento sucio, mi corazón sucio, he hecho lo malo tantas veces. Acá vemos el claro ejemplo de Dios obrando la gracia en una persona pecadora, pero reconociendo y confiando que por la gracia de Dios puede salir de esa situación
y ser de tanta bendición a tantas personas. Dice Isaías 1:18, para concluir nada más: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No te quedes embarrado en el pecado, no te quedes viviendo en el pasado. Si estamos en Cristo, las cosas viejas deben pasar, hay que soltar. Anoche con los jóvenes estuvimos leyendo Efesios 4:22, 23, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, creados según Dios en santidad, ¿verdad?, de la verdad, creados según Cristo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, es la invitación. Venid ante su presencia. Venid. Es tiempo de adorar. Adorar a Dios con nuestra vida diaria. Adorar a Dios con nuestro ejemplo de fe, así como Rahab pudo ser de bendición para muchas vidas, y esa bendición, hermano, llegó a nosotros también, porque a través de ella vino el Mesías. Hubo un antes y un después. Espero, hermano, que nosotros también podamos tener ese testimonio de cambio de vida por la gracia de Dios, para decirle: mamá, si es que mamá todavía no conoce a Jesús, ¿sabes que Jesús puede cambiar tu vida así como cambió mi vida? Papá, Jesús te ama, Él murió en la cruz y quiere darte perdón y vida eterna. Hermano, te comparto el mensaje de salvación. Dios te ama y desea darte la salvación. Pero hay un problema, es que todos somos pecadores. Pero está el remedio, la solución: Jesucristo, que ya pagó el precio. Y si vos crees y recibís, tenés la salvación. Pero no podemos convencer nosotros, porque no es nuestra tarea, sino es la obra de Dios en la vida del hermano. Oremos y que Dios nos ayude para que nuestra fe sea una fe de refugio, una fe singular, pero al mismo tiempo que incluya a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por los héroes de la fe, que tuvieron una fe en lo que tú hiciste, en lo que haces y lo que seguirás haciendo a través de tu pueblo, a través de tus hijos, a través de nosotros. Y no es el tamaño de nuestra fe, sino es en quién confiamos. Si confiamos en ti, sabemos, Señor, que tú puedes todas las cosas. Ayúdanos para que podamos nosotros demostrar nuestra fe y compartir y confesar nuestra fe delante de los hombres. De demostrarlo no solo en palabras, sino con acciones, con demostración de amor, así como Cristo lo hizo para con nosotros. Gracias, Señor, por la vida eterna, por el perdón de nuestros pecados, porque podemos vivir una vida diferente, una vida nueva, solamente por la obra de Cristo. Te damos la gloria y la honra que tú te mereces, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Terminamos aquí. Solo para recordar, entonces, los días miércoles a las 20 horas, tiempo de oración. Oramos por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles en su salud, por la familia Celaya, ¿sí? Oramos también, estamos orando por Rebequita, la hijita de la tía Anita Figueredo. Oramos también por Vanessa, y tenemos una lista de personas por quienes estamos orando. Ahora también se incluye el hermano de Fidencio, por Derlis. Y les invitamos a participar, hermanos. Si pueden compartir con nosotros, lo hacemos virtualmente. Apartamos ese tiempo para orar por estos motivos y agradecer a Dios también por todo. Los días sábados a las 2 de la tarde, clase de música.
3:30 el programa para niños. Ayer tuvimos un lindo programa. Vinieron buena cantidad de equipantes. Acá íbamos a hacer una reunión de equipo. Finalmente llegaron los niños. Gracias a la tía Seila y valientemente le digo, vamos niños. Algunos estaban enfermitos. Esperamos que se recuperen. Y pasamos una linda tarde. Y luego a las 6:30, los sábados tenemos el programa para jóvenes, adolescentes. Y los domingos el horario habitual, las 9 y a las 10. Amén. Fuerza para los hermanos que tienen exámenes, a estudiar, hay que pasar. Estamos ahí a un paso del libro 3, así que animémonos para que podamos terminar de la mejor manera y avanzar en esta carrera, ¿verdad? De conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Terminamos? Excelente. El grupo 1 ya está terminando, tiene examen. Excelente. Entonces el grupo 1 está terminando, el grupo 2 el martes. Nosotros hoy tenemos nuestra reunión, así que oremos por todo eso. Y bueno, terminamos entonces, muchas gracias. A los que están en sus casas, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos pronto. Chau, chau.